empezar esta mañana nuevamente a ver la palabra de Dios. Bienvenidos, un placer estar nuevamente pues delante de la cámara, porque no puedo decir que delante de la congregación porque no hay nadie. Bien, esta mañana vamos a continuar con la enseñanza acerca de Primera de Juan. Hemos estado viendo precisamente, siempre le doy los encabezados en los títulos que hay en la Biblia. Vimos el testimonio de los apóstoles primeramente. Para ser perdonados debemos andar en la luz. El segundo fue Cristo, nuestro abogado defensor. Tercero vemos el que ama a Cristo, guarda sus mandamientos. Y luego continuamos, el que ama a Cristo huye del mundo. En esta mañana vamos a continuar con la primera epístola del apóstol San Juan. ¿Qué es una epístola? Es un testimonio de alguien que estuvo presente en la actividad de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo naciendo como ser humano. Bien, esta mañana vamos a leer precisamente el 18, capítulo 2, versículo 18 al 27. Vamos a poner atención, es muy larga la predicación, voy a tratar de ser lo más breve, pero sin dejar de notar los puntos principales, que toda la palabra de Dios es principal. Pongamos atención en cada versículo, que es muy importante. El tema de esta mañana, en la palabra de Dios, el que ama a Cristo huye de los anticristos. El tema pastoral es el espíritu del anticristo en acción. Así es que vamos a ver, es muy interesante, es muy importante que como cristianos, como seres humanos, sepamos que la Biblia nos da información del pasado, del presente y del futuro. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si no leemos la palabra de Dios, si no creemos que lo que la palabra de Dios dice, es por demás que aprendamos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Si me permiten hacer una aclaración en esto, que es el último tiempo. No está diciendo que ya estamos en el último tiempo, estamos en la entrada del último tiempo. Así lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios refiriéndose al espíritu del anticristo, el 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran ciertamente permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase a todos que no son de nosotros. El 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino como a los que le conocéis, y que ninguna mentira es la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. El 23. Cualquiera que niega al Hijo, ese tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. El 24. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. El 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Otra vez el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido, la de Él, mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe más, como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Así como os he enseñado, perseveréis en él. Bien, hasta aquí. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? La palabra de Dios nos enseña, bueno, que estamos entrando en los últimos tiempos.
y que el espíritu, no el anticristo, el espíritu del anticristo ya está en acción, ¿verdad? Que es el título de la enseñanza esta mañana. ¿Qué es lo que está en acción? El espíritu del anticristo. Vamos a orar, vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos hable de una manera que pues podamos entenderlo claramente y que podamos actuar de acuerdo a lo que nos habla a cada uno de nosotros. Porque a cada uno de nosotros, los que oyen, el que habla, primeramente, es Dios hablándonos a cada uno. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, este privilegio, este honor, Señor, de poder presentar tu palabra a aquellos que gusten oírla, a aquellos que tengan algún interés en conocerte más, Señor. Padre Santo, te pedimos que bendigas a cada persona, a cada miembro de la iglesia. Tú conoces las necesidades, las situaciones, las enfermedades, las preocupaciones de cada persona. Obra en sus vidas, obra en sus mentes, en sus corazones, de manera, Padre, que puedan encontrar consuelo, paz y tranquilidad. Suple esas necesidades, Señor. Sana enfermedades, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana es como el Señor me ha guiado. Dice la palabra de Dios, hijitos, y es último tiempo. Y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. No que ya vino, ¿verdad? Ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Bien, la palabra de Dios nos enseña que hay muchos, no es que sean anticristos, sino que el espíritu del anticristo los domina. ¿Qué es anticristo? Estar en contra de las enseñanzas de Cristo. Estar en contra de los mandamientos establecidos en su palabra. ¿Por qué su palabra? ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. ¿Dónde dice? La Biblia lo dice. Así es de que, ¿qué es lo que está habiendo? Mucha gente que a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de entenderla, a pesar de aprobarla, nunca la han aceptado como tal. Han estado en las iglesias, pero no les gusta que nadie los domine. ¿Qué es la regla natural del ser humano? Si ponen mandamientos, si ponen órdenes, las violamos. ¿Para qué están las reglas? Para quebrarlas. Supuestamente lo que dicen algunos. La palabra de Dios es una regla de vida para cada ser humano, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos vayamos a su gloria, no quiere que nadie vaya al tormento eterno. Pero el ser humano en su naturaleza no le gusta que nadie le diga nada, que nadie le enseñe nada y que no se les pongan reglas. Es que yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, que al fin y al cabo es mi vida. Y es un error muy grande el decir es mi vida. Porque si fuera nuestra vida, lo he repetido muchas veces, ciertamente, tuviéramos dominio de nuestro cuerpo. No te enfermes, no te engordes, no te hagas viejo, sigue adelante. Pero no tenemos eso. Cada día que amanece es un día menos en nuestra vida, en esta tierra. Pero nosotros tenemos una promesa de Dios y debemos confiar en ella. ¿Cuál es el punto? Que cuando nosotros tenemos esas ideas, esos pensamientos en contra de Cristo, automáticamente, aunque estemos en una iglesia, aunque conozcamos la Biblia y no aceptamos la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida, somos anticristos. Porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Vamos en contra de su Hijo. ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos habla cariñosamente? Nos habla el apóstol Juan aquí. Hijitos, pequeños, amados, ya es el último tiempo. Estamos en la entrada, no dice así, pero es la realidad. Y como vosotros habéis oído, dice el versículo 18, el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual es el último tiempo. Dice en 1 Juan 4:13, voy a entrar al primer punto, dice de esta manera, amados, fíjense con qué cariño, con qué paciencia y amor nos habla. No creáis a todos los espíritus, a todas las personas, sino probar los espíritus a las personas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Muchos ¿qué? Falsos profetas han salido en el mundo. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:15, Betsy, por favor. Vamos viendo cómo la Biblia nos desglosa y nos advierte y nos dice en el futuro y en el pasado y en el presente cuál es la acción que en el mundo se está llevando. Si lo tienes, Betsy, adelante. Mateo 7:15 dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. De dentro, gracias. De dentro son lobos rapaces. ¿Qué nos está diciendo en la palabra de Dios? Fíjate lo que está en la iglesia, en el templo, dentro de la iglesia, porque están entre ustedes. Llegan a ver qué provecho sacan de la iglesia. Llegan a ver cómo cambian la doctrina de la iglesia. Porque no les gusta la palabra de Dios. Porque no predican como yo quiero. Es que deben predicar puro amor de Dios. Es que deben predicar prosperidad y sanación. No, señores, no, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña que muchos hablan muy bonito, explican precioso y se embelezan a la gente. Es más fácil en ese aspecto que mucha gente siga la mentira que siga la verdad, porque les hablan lo que quieren oír. Pero la palabra de Dios no habla lo que queremos oír, nos dice lo que nos debe de decir. Dice, hay muchos anticristos, muchos han entrado ¿con qué? Disfraz de oveja. ¿Y qué son? Lobos rapaces, como dice Mateo 7:15. Así que estemos atentos de aquellas personas que nos hablan y nos dejan hasta con la boca abierta. Nos dejan hasta haciéndole... Es tremendo, ¿no? Es tremendo, porque a veces hasta uno sale embelesado. Pero dice la palabra, continuamos, en Juan 4, pero no es 13, es del 1 al 3. En Juan 4, del 1 al 3, el 1 dice de esta manera, que lo acabamos de leer. El 2 dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Estamos en 1 Juan, capítulo 4, del 1 al 3. ¿Qué dice? En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu o todo ser humano que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¿Los reconoces? ¿Por qué está esta escritura aquí? Bueno, esta epístola está escrita porque en ese tiempo había una secta que no recuerdo exactamente el nombre, que negaba que Cristo era un ser humano. Los gnósticos en ese tiempo. Esta epístola fue escrita para la iglesia porque la iglesia estaba siendo penetrada, invadida por una enseñanza que no era. Para los gnósticos, Dios es malo. Hay unas emanaciones. Es una historia tremenda, no es el punto ahorita. El 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es enviado en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Aquí nos dice bien claramente qué es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora que ya está en el mundo. ¿Qué es del mundo? ¿El anticristo? No, el espíritu del anticristo. ¿Verdad? No nos está diciendo que el anticristo ya está en el mundo, que a lo mejor no sabemos. La palabra de Dios no nos dice cuándo va a nacer el anticristo. El hecho es de que ha de venir, va a venir. Bien, ¿verdad? ¿Entendemos? Dice la palabra de Dios acerca de, déjeme ver por qué, en el versículo, que es lo que vamos leyendo, el 19 que dice, salieron, qué tremendo, pongamos atención en esto, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Aunque estén con nosotros, aunque estén comiendo y viviendo y en la iglesia y a veces predicando y enseñando, no son de nosotros. Porque se está persiguiendo un fin que no es el enseñar la palabra de Dios. No es llenar el templo para que haya más dinero, es llenar el cielo para que haya más almas salvas. Muchas veces tenemos que poner mucha atención qué es lo que se predica, qué es lo que se dice, cómo se dice. No estoy diciendo que la iglesia no tiene que ser sostenida más bien el templo por la iglesia, porque la iglesia es la gente. El templo, las necesidades que hay en el templo deben ser suplidas por la misma iglesia.
Muchos dicen, es que no voy a la iglesia porque no me están pidiendo el diezmo. No, aquí no, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que Dios suple lo que hay, lo que tenemos y lo que pues, vayamos a tener es por fe y lo que Dios nos da. Gracias a Dios todavía el pastor puede sostenerse por sí solo. Por fe vivimos y por fe andamos. Gracias a Dios por ello. No estamos queriendo ser magnates del Evangelio. Somos predicadores, siervos del Señor, y no estoy criticando a aquellos que viven el Evangelio, porque la palabra de Dios nos enseña que el que predique el Evangelio, viva del Evangelio. Mas no se haga rico del Evangelio. Hay pastores que presumen carrones nuevos, y es bendición de Dios, ¿sí? Trasquiladas las ovejas, todas trasquiladas, todas con problemas, y se les exige, ese es el punto. No, que no debe la iglesia ver por el templo, aclarando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Salieron para que se manifestase aquellos que han estado con nosotros, no nomás en esta iglesia, aclarando, en toda congregación. Hay veces que hay algunos que predican muy bonito y hablan y parecen muy celosos de la palabra de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, están pensando en lujuria, están pensando en dinero, están pensando en placeres, en lugar de concentrarse en la palabra de Dios. Y es cuando hay problemas en la iglesia. ¿Qué es lo que se hace manifiesto? Que no es siervo del Señor realmente. Pueden conocer la Biblia al derecho y al revés, pero ¿de qué les sirve? Satanás la conoce y le sirve de algo. Los demonios creen y tiemblan, dicen en Judas. ¿Y les sirve de algo? ¿Serán salvos por eso? ¿Verdad que no? Entonces vemos que no nos vendan mentiras, que no nos prediquen mentiras. La unción del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros desde el momento, si somos cristianos verdaderos, que hemos sido bautizados, que hemos creído y que ha habido un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Si no hay eso en nosotros, tenemos que pensarla. Dice el versículo 20, ya me fui, sí, no, sí, el versículo 20, mas vosotros tenéis, atención en esto, es muy necesario que lo veamos, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que tenemos? La unción del Espíritu Santo. Desde el momento que somos llamados por Dios y aceptamos ese llamamiento y somos confirmados, bautizados, somos ungidos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la unción. No nomás es aquel que dice que tiene la unción, es que está uncido por el Espíritu Santo. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde dice la palabra de Dios que busques la unción del Espíritu Santo? Dice, busca primeramente ¿qué? Ser sellado por el Espíritu Santo, para que seas lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Efesios, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino antes ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cada cosa tiene su lugar en la palabra de Dios. Y dice en 2 de Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos ungió? Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que es Dios el que nos da la unción. ¿Lo tienes, Efesios? A ver, ¿Efesios qué es? Efesios, donde dice, soy sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que... No, es 2 de Corintios. Yo te digo cuando busques, mija. Ahorita te voy a dar mucho que hacer, no te preocupes. Dice, no embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino ser antes llenos del Espíritu Santo, porque la unción ya la tenemos. ¿No? Bueno, ese es en el 20, ¿verdad? Estamos en el 20. Perdón. ¿Sí? A ver, me dices cuando lo tengas, ¿ok? Dice, el 20 lo leímos, dice, mas vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. El conocimiento que tenemos por el Espíritu Santo es el que nos da a saber todas las cosas.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es el trabajo del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, que a veces nos olvidamos de Él completamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios ha puesto de una manera su palabra para que entendamos qué es lo que Él quiere. Adelante, amigo. ¿Qué dice Efesios? Efesios 5:18 dice la palabra de Dios, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Llenos de espíritu. Gracias, amigo. Ser llenos, ¿qué dice? Fíjese bien que la palabra de Dios dice, no que seamos busquemos la unción, ya la tenemos. Desde el momento que hubo genuinamente, repito, un arrepentimiento genuino en mi corazón y una confesión, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, ¿qué es lo que se hace? Se confiesa, ¿para qué? Para salvación. La palabra de Dios es muy precisa, muy exacta. La palabra de Dios no tiene ningún error. El error está cuando el enemigo viene y te dice o le dice a la gente, no le creas. Esa Biblia ya está corrompida. Esa palabra de Dios ya la alteraron. Si eso fuera, lo he dicho y lo repito, si Dios ha podido destruir naciones, ha abierto el mar, ha negado el mundo, ha hundido el mundo en agua, destruyó a Sodoma y Gomorra, resucitado muertos, ¿no podrá Dios mismo destruir este libro si no fuera cierto? ¿Acaso no tendrá el poder para destruirlo? Al contrario, el hombre ha querido destruir la palabra de Dios. Por mención y referencia a lo más conocido, tenemos a Hitler, tenemos a Herodes en Hechos, quisieron quemar los libros. ¿Cuál libro? La Biblia. ¿Lo lograron? No, al contrario, se multiplicaron las Biblias en el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es muy bonito entender la palabra de Dios, pero lo más importante es saber que Dios nos ama de tal manera, que estamos ahí para todos. En Juan 14:26, ¿quién nos dice? Yo lo tengo aquí, pero déjame ver. Juan 14:26 dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Primera de Juan 2:20 al 27. Dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y no conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa a la cual Él nos prometió la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveréis en Él. Amén. ¿Buscamos la unción o buscamos la llenura? Gracias, amigo. Tenemos que entender una cosa, que la palabra de Dios nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque asimismo Dios como nos ha dado a conocer a nosotros, a su Hijo, en tiempos pasados, cuando vino Cristo al mundo, que predicaba, ¿qué es lo que pasó? La gente lo negó. ¿Qué lo dice Juan 14:26? ¿Ya lo leíste? ¿Verdad? Bien, no, Hechos 3:14. Ahí dice, aquí lo tengo, estamos hablando de qué hicieron con Cristo en lugar de oírlo, que no está muy lejos de lo que se hace ahora. Hechos 3:14 dice la palabra de Dios, mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida. Más, ¿qué? ¿Que os diesen qué? Un homicida.
Mucha gente prefiere andar en la mentira. Mucha gente prefiere andar en otras cosas, pero no en las cosas de Dios. Ya han estado en la iglesia. Ahí en Mateo 24:24, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. ¡Qué tremendo! Es así. Fuera posible, engañarán. ¿Y qué harán? Harán prodigios, maravillas para impresionar a la gente. ¿Y traer qué? Discípulos. Ahí en Hechos 20:30. 20:30. Lo tengo, pero me gusta que a ver si participe para que no se me aburra ahí nada más. Hechos 20:30 dice la palabra de Dios, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Amén. ¿Para llevar qué? Discípulos. Muchas las veces hay algunas personas en las iglesias que es que el pastor no sabe nada. Yo soy mejor que ese pastorcillo. Yo puedo más, yo sé más. No se trata de saber, se trata de llamamiento y de realmente tener ese deseo de servir al Señor. Se trata de dejar las envidias, dejar las competencias, dejar todo eso y dedicarnos a lo que precisamente el Padre nos ha llamado por medio de su Hijo. A ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos piensan en llenar el templo para que las arcas del tesoro estén llenas y poder hacer y deshacer. Espérame, es menester, primeramente, llenar el cielo, que un edificio. Porque en el edificio, ¿qué dice? Se levantarán, ¿quién? Algunos que estaban como, ¿qué dice en 1 Timoteo 1:19-20? Primera de Timoteo 1:19-20 dice la palabra de Dios, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo. Y desde la antigüedad nos deja ver que ya había esas luchas, que ya había esos problemas. Pablo lidió con esos problemas. Se sigue lidiando. ¿Cómo están todas las iglesias? ¿Están llenas? ¿Están de creyentes verdaderos? ¿O están buscando un puesto, un lugar donde acomodarse para que el pastor me vea a mí, para tener el poder yo también? Porque yo quiero salir en videos, porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero hacer lo otro. Cuando la verdad estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Principalmente en estos tiempos cuando las cosas no son tan fáciles, tan sencillas. Porque es muy difícil ahorita que la gente haga caso de la palabra. Andamos más ocupados en nuestros bienestar, en nuestro gozo, en nuestro provecho. Y Dios, acuérdate que cada día estás más cerca del panteón. Se oye feo, es la verdad. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Poner atención. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Vamos en el 28. ¿Qué dice? El 28, perdón. Sí, no. Bien, dice el 21. No escrito como si ignoráis la verdad, sino a los que lo conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. Sabemos que cuando es la verdad, pues es la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan acerca de quién es el padre de mentira? ¿Verdad que sí? En 8:44 me parece. Búscalo, Juan 8:44. Mateo 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás.
Y si nosotros seguimos ahondando en alguna parte de la palabra, dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz, que no es maravilla que sus apóstoles o sus predicadores o sus siervos se disfracen de ángeles de luz, ¿verdad? Pero nos advierte, dice, espérate, para que no te engañen, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de estos tiempos. En 2 de Pedro 1:12 nos confirma una verdad muy grande que debemos entenderla. ¿La tienes? 2 de Pedro 1:12. Dice la palabra de Dios, por esto no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Muchas de las veces dice, es que el pastor repite y repite lo mismo. Bueno, la Biblia es una repetición constante, pero según la de Pedro 1:12, ¿qué nos dice? Por esto, no dejaré de qué? ¿Qué es amonestaros? De exhortarlos, de decirles otra vez, siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es el mensaje de Juan? Aunque sepas la verdad, tienes que seguirla oyendo porque se te olvida quién es Dios y el plan de Dios. Porque si estás en el Espíritu Santo y estás confirmado en el Espíritu Santo de Dios, tú sabes y entiendes que la palabra de Dios está diciendo y nos está diciendo a cada creyente y a todo el mundo que la venida de Cristo está próxima. ¿Estamos preparados o estamos ocupados en nosotros mismos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, precisamente. A ver, 1 de Pedro 5:10, mira. Dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Cristo padeció por nosotros para confirmarnos, ¿para qué más? Corroborarnos y establecernos. Qué tremendo. Eso tenemos que entender que no es lo que yo quiero, como yo quiero, ni como yo creo. Es como la palabra de Dios nos dicta. Pero como repito, como no nos gustan reglas, a veces renegamos de lo que dice la palabra de Dios. Y en ese momento estamos siendo anticristos. Recordemos siempre esto, que la palabra de Dios nos dice en el 19, que leímos del capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 19, dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, ¿cómo dice? Ya me enredé. Porque si fueran de nosotros, hubieran ciertamente permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que todos no son de nosotros. Cuando nosotros pensamos diferente de lo que la palabra de Dios nos dice, tenemos una actitud de anticristo, aunque estemos en la iglesia. Aunque digamos que somos cristianos. Aunque hablemos como cristianos, actuemos como cristianos, y carguemos la Biblia de abajo del brazo. No es más peligroso Satanás que cuando trae la Biblia debajo de su brazo. Es que debemos tener en cuenta que Dios nos está diciendo, aunque lo sepas, te lo tengo que estar confirmando, te lo tengo que estar recordando, te tengo que estar exhortando para que no seas engañado. Acuérdate que aquellos que te hablan muy bonito son aquellos que te están cebando para llevarte detrás de ellos a la perdición. ¿Por qué? Porque Juan 3:19 dice de esta manera, y esta es la condenación. La luz vino al mundo y el hombre y los hombres o el ser humano amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué nos dice todo esto? Para que entendamos que en este tiempo, como dice 2 de Juan versículo 7, ¿lo tienes? Y nos habla y nos dice y nos advierte para que pongamos atención, aunque parezcan fastidioso, aburrido. No predico para que te guste a nadie, te predico la palabra de Dios para que la sepan.
Adelante. Dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Qué tremendo, gracias. Qué tremendo. Este es el engañador y vemos cómo el engañador está presente en cada cosa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que no seamos engañados. Tenemos que conocer perfectamente en quién hemos confiado. Juan 14:7. ¿En quién hemos confiado? En Cristo Jesús. ¿Quién vino al mundo? Cristo Jesús. Adelante, mija. Juan 14:7 dice la palabra de Dios, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Un testimonio de quién? De Juan. ¿Quién lo vio? Juan. Nosotros no lo vimos, pero por fe creemos que la palabra de Dios nos dice la verdad. A ver, ya lo vimos, hay un testimonio que lo vieron nacer, lo vieron crecer, lo vieron predicar y lo vieron subir a la cruz, pero también lo vieron resucitar, según las escrituras. Segunda de Juan 6. Segunda de Juan 6, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. ¿Cuál es el mandamiento? Que este es el amor. ¿Qué es el amor? Hablamos de amor también. Dios nos ama de tal manera que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. En Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Él quiere que todos entendamos lo que nos está dejando escrito en su palabra. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Cuando dice hombres, la humanidad. Dada a la humanidad en que se puede ser salvo nada más en quién? En Cristo Jesús. ¿Verdad? El 25 nos dice, ¿qué nos dice el 25? Y esa es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, reprenderle, y se arrepentiere, perdónale. Perdón. Juan 17:3. ¿Sí? Entonces lo tengo yo mal. Me equivoco. No, ya sabía. No me equivoqué, yo se equivocó Betsy, aclarando. Ok. Juan 17:3 dice la palabra de Dios, está empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Pero esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan. ¿A quién? Al Padre. ¿Conoce usted al Padre? Usted puede tener esa seguridad en su corazón, de decir, yo tengo una experiencia maravillosa con nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice aquí, ¿verdad? Pero esa es la vida eterna. Que te conozcan. ¿Quién está hablando? Jesús, el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo. ¿Quién mandó a Jesucristo a la tierra? El Padre. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo un versículo muy conocido, que yo me equivocaba mucho, Juan 14:6 creo. ¿Verdad? Siempre me equivocaba en ese versículo con Juan 3:16, que también tiene su verdad conjunto con este. ¿Verdad? ¿Qué dijo en Juan 3:16? No, 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Verdad? ¿A qué lo envió? A su Hijo. Porque de tal manera, ese tal manera amó Dios al mundo. Tiene un conato bien grande y maravilloso. Si no lo alcanzamos a ver, no lo entendemos. Juan versículo 7, segunda de Juan versículo 7. Estamos en el 26.
Dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Gracias, mi hija. Es el 26 de los versículos que leímos en segunda de Juan. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios tiene para enseñarnos grandes cosas. ¿Verdad? En el 26, ¿qué es lo que lo escribo? Para que nadie te engañe. Y luego dice acá, ¿por qué? ¿Verdad? Pero el último en el 27 nos dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña de toda cosa y es verdadera y no es mentira, así como os he enseñado, perseveráis en Él. Y luego Juan 14, 26 dice, no sé, ¿cerramos con esto? No, todavía no. Faltan otras 2 horas. Juan 14, 26. Uh-huh. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Recordarnos, enseñarnos. ¿Por qué? Porque ya está, tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Qué debemos buscar? La llenura del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Primero de Juan 2, 20, 27, creo que ya lo leímos, pero vamos a ver. 2, 20 al 27. Uh-huh. Primera de Juan 2, 20 al 27 dice la palabra de Dios. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino como a los que la conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Amén. Cada palabra que está escrita en la palabra de Dios tiene un propósito. Y esta epístola de Juan, lo que hemos leído hasta ahorita, lo que hemos aprendido hasta ahorita, es para que no seamos engañados. Porque hay mucho anticristo en el mundo. ¿Qué es el anticristo? Ahorita anticristo es el sistema, el mundo completo. ¿Qué es lo que tenemos que estar? ¿Dónde han visto ustedes que digan Dios es amor? En este mundo, en ningún lado, nomás en la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. La advertencia es para todos. Estamos en los últimos tiempos. Realmente estamos preparados. Tal vez no veamos la venida del Señor. Tal vez no estemos para ver el anticristo. Pero sí vamos a estar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué conlleva eso? Que debemos estar preparados cada día. Dejar la flojera, dejar la necedad, la dureza de nuestro corazón, porque el tiempo está cerca. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, ¿y hallará fe el Señor en su venida? ¿Hallará fe? ¿Realmente tenemos esa seguridad? Pensemos y analicemos, porque la palabra de Dios nos dice que estamos en los últimos tiempos, pero que hay muchos engañadores y que el espíritu del anticristo está en acción. Hay quienes entran en las iglesias con el propósito de destruirlas, en los templos, en las iglesias, para sacar el mejor provecho, para meter falsas doctrinas. Veamos la palabra de Dios, no nos dejamos llevar por embelezamiento, la verborrea, la labia de aquellas personas que utilizan todas esas cosas para dañar.
la obra del Señor y a la humanidad. Pensemos y actuemos según el Espíritu Santo nos guíe. Gracias por escuchar, gracias por ver y Señor me los bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Bendice tu palabra a cada oyente, Señor. Háblales a su corazón, habla a tu siervo. Señor, tú has de traer a aquellos que están de congregar en tu casa de oración. No tenemos prisa, pero sí tenemos que acelerar nuestro paso en este mundo porque el tiempo es corto. Te ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote fortaleza, guianza y perdón por nuestros pecados, Señor. Ve por aquellos enfermos, por nuestros misioneros, por tus siervos alrededor del mundo, por tu iglesia, por tu pueblo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote protección para aquellos hermanos que realmente andan haciendo tu obra. Aquellos que sufren persecución, aquellos que sufren insultos, tú protégelos y guárdalos a aquellos en necesidad, Señor. Tus siervos, sus hijos, su esposa. Sé con ellos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén.